Amado hermano, querido amigo que hoy estás escuchando este mensaje, que el Señor te bendiga grandemente. En este precioso día, seguimos con nuestros servicios a través de Internet en la Iglesia Cristiana Pentecostés Fe y Esperanza de Puerto Escondido, Oaxaca. El día de hoy tengo la oportunidad de compartir contigo unos pasajes de la bendita palabra de Dios que, espero, te sirvan para edificación y entendimiento. En este momento en que el mundo entero atraviesa una crisis de salud, la Iglesia de Jesucristo se encuentra dividida. Hay quienes consideran que, como cristianos, no debemos acatar las recomendaciones de las autoridades terrenales, a pesar de que la misma palabra nos dice que el Señor es quien pone a las autoridades y, por tanto, como sus hijos, debemos sujetarnos a ellas para demostrar que sabemos estar bajo autoridad para ejercer autoridad, como el centurión que intercedió por su siervo delante del Señor Jesucristo. Por otro lado, hay quienes no solo siguen las recomendaciones de las autoridades, sino que se han ido al extremo y se aíslan como si el fin del mundo ya fuera inminente. Muchos inclusive toman pasajes bíblicos para confirmar que el final de los tiempos ha llegado, aunque, en realidad, esto es algo que, como dijo el mismo Jesús, no lo saben ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, solamente Dios Padre sabe cuándo ocurrirá ese momento. Sin embargo, como cristianos debemos recordar que, si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos, y que ni una hoja cae al suelo si no es la voluntad de nuestro Padre. Es por eso que el día de hoy te quiero invitar a leer conmigo un pasaje de la Escritura en el libro de Proverbios 14:16 que dice así: El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. En la versión Nueva Traducción Viviente, NTV, este mismo pasaje dice así: Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. La palabra de Dios es muy clara. Si somos sabios y entendidos, debemos tener temor, no a un virus, no a las autoridades, no a lo que nos pueda hacer el mundo, sino a Dios. No olvidemos que el Señor es el que ha permitido que todo esto suceda con un propósito. Que aquellos cristianos que dicen que todo es un plan humano o de Satanás, están negando que Jehová es el soberano de toda la tierra y que Él es el único grande y poderoso. Dios puso a las autoridades, Dios permitió esta pandemia, Dios tiene un plan que en este momento no podemos alcanzar a vislumbrar plenamente, pero debemos confiar plenamente en que Él sabe por qué y para qué está permitiendo esto. Los hijos de Dios vivimos para anhelar y esperar a que Dios haga su voluntad en esta tierra y caminar en ella como hijos de luz, no de tinieblas. Esto significa que como cristianos no vamos a actuar a nuestra manera o entendimiento, sino que siempre debemos hacer aquello que Dios quiera que hagamos, aun si no nos gusta. Para confirmar, vamos a leer el libro de Números capítulo 20, versículos del 7 al 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Aquí vemos que hasta los grandes siervos de Dios pueden fallarle al Señor. En la Biblia se nos dice que no hubo antes ni después profeta como Moisés, y sin embargo él, en la recta final de su vida, le falló a Dios, confiándose en sus propias fuerzas, creyendo que hacía la voluntad de Dios. Anteriormente ya Moisés había hecho brotar agua de la roca al haberla golpeado, según las órdenes que en ese entonces le había dado el Señor. Por desgracia, en esta nueva ocasión, cuando Dios le dice a Moisés que vuelva a sacar agua de la roca, Dios le da nuevas instrucciones que Moisés no escucha, sino que, confiando en sí mismo, cree saber mejor que nadie lo que Dios quiere que él haga, por lo que nuevamente golpea la roca. Al final, el Señor respondió por misericordia a su pueblo, mas no le agradó la actitud de Moisés y Aarón, lo que les valió no entrar a la tierra prometida en castigo a su incredulidad. Como cristianos podemos estar tentados muchas veces a pensar que conocemos muy bien los pensamientos de Dios cuando, en realidad, tenemos que recordar lo que dice Isaías capítulo 55, verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Dios siempre va a ver más allá de lo que podemos imaginar y por eso, como sus hijos, debemos siempre someternos a su voluntad y no pretender que Él se someta a la nuestra. De esto se trata el mensaje de hoy, pues recordemos que el mismo Jesús lo dijo en el libro de San Mateo capítulo 4, versículos del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás usó 2 citas bíblicas del libro de los Salmos para retar al Señor y pedirle que le demostrara que realmente era el Hijo de Dios. Pero el Señor le respondió también con una cita bíblica para demostrar que, como hijos de Dios, debemos aprender a escuchar la voz del Padre. Si el Señor le hubiera dicho a Jesús que se lanzara del templo, así lo hubiera hecho, pero no fue Dios sino el diablo el que se lo dijo. Hoy en día nuestras autoridades, puestas por Dios, nos dan ciertas indicaciones que, como cristianos, debemos acatar para demostrar que de verdad creemos y confiamos en su palabra y su voluntad, no por temor al virus, sino por obediencia a nuestro Señor. Terminemos con este pasaje en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si Jesús, siendo Dios mismo, se sometió a las autoridades terrenales, nosotros, como sus hijos, debemos imitarlo también, recordando lo que el Señor dijo: debemos dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Mientras las autoridades no nos prohíban alabar a Dios, aunque nos pidan que lo hagamos desde casa, obedezcamos, aunque solo sea para demostrar que los hijos de Dios somos mansos y humildes, no soberbios ni arrogantes. Esta fue la palabra de Dios para esta semana y, antes de terminar esta intervención, quisiera orar contigo. Tómate un momento para decirle al Señor: Padre, en esta mañana te pido que me ayudes a aceptar y anhelar tu voluntad en todo momento. Enséñame a ser un hijo sabio y no ignorante, para reflejar tu luz gloriosa a todas las naciones de la tierra, y que este ejemplo sirva para que otros que aún no te han conocido puedan ver cuán bello y cuán delicioso es caminar en tus sendas gloriosas. Te pedimos en este día por aquellos médicos y enfermeras, y todos aquellos que, de alguna forma, están ayudando a los enfermos en todo el mundo. Dales la fortaleza, dale sabiduría y entendimiento, y guarda a la humanidad entera bajo la sombra de tus alas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si te gustó esta predicación, puedes seguirnos a través de nuestro canal en YouTube o en Facebook. Búscanos como Iglesia Cristiana Pentecostés Fe y Esperanza. Y si necesitas una oración o tienes alguna duda o inquietud, puedes comunicarte con nosotros al teléfono celular 954-102-3110. Que el Señor te bendiga hoy y todos los días.